que dice que Adán tuvo por esposa a Eva y luego se fueron del paraíso y tuvieron 2 hijos, ambos varones, y después esos hijos tuvieron más hijos. ¿Cómo así? ¿Entre ellos? Ah, ¿con sus hermanas? ¿Cómo así? Esa es la pregunta que mucha gente se hace. ¿Por qué la Biblia dice eso si la conclusión sería que se casaron con sus hermanas? Pero en la Biblia se prohíbe que uno se case con las hermanas. Entonces, respuesta simple. Simple y algo controvertida. Vean, vamos a decirlo de esta manera. Comencemos por la esencia del ser humano. Por un tipo de antropología para entender qué es eso de la Biblia. Y si lo que dice la Biblia es verdad o no. La antropología nos diría que el ser humano, ante todo, es un ser multidimensional o pluridimensional. Lo que significa que no tenemos una sola dimensión. Por ejemplo, la dimensión racional no es la única dimensión nuestra. Lo que significa también que el ser humano, además de razón, tiene emociones, tiene cuerpo, corporalidad. Podríamos pensar que la voluntad en sí misma no es razón, que la razón sería como una estrategia para encauzar la voluntad o para que la voluntad encuentre un camino hacia la corporalidad. Bueno, ya eso suena muy enredado, entonces simplemente quedémonos con esto. El ser humano tiene muchas dimensiones y no todo es racional en él. Por ejemplo, ¿el amor es racional? Parece ser que no. Bueno, no importa. El hecho es que asimismo la Biblia tiene su lenguaje. Ah, bueno, otra cosa. Históricamente sabemos que la racionalidad inicia en el siglo VII a.C. con un señor llamado Tales, de la ciudad de Mileto. Ahí empieza la racionalidad, es decir, la razón en su sentido lógico, a partir del logos, el pensamiento lógico. Antes de eso también existía humanidad, pero antes de eso la humanidad no pensaba racionalmente, sino míticamente. Es decir, para explicar algo no lo explicábamos, lo narrábamos, que eso más exactamente significa mitos, significa narración. Entonces, la narración obedece a una lógica experiencial, no a una lógica, perdón por la incoherencia que he dicho, no. La narración no obedece ni siquiera a una lógica, pero tiene un orden según la experiencia que haya tenido la persona. Ese es el orden de la narración. En cambio, el logos o la lógica o el pensamiento racional o la filosofía y las ciencias obedecen a un orden distinto, a un orden que tiene que ver con la comprensión experiencial o argumentativa. Por lo tanto, hay una gran diferencia cuando yo narro mi historia de vida a cuando hago un estudio profundo, sociológico o psicológico de mi historia de vida. Esa diferencia es la misma que se encuentra entre la ciencia, que incluye todo lo que es filosofía y razón, y el mitos, que incluye todo lo que es espiritualidad y religión y fe. Dentro del mitos, que es más o menos aquel tipo de pensamiento que permitió expresar esa relación que el hombre desea o tiene con el ser supremo. Ese es el mitos, es decir, es una expresión de la experiencia que no se puede explicar, pero sí se puede narrar o intentar narrar. Coloquemos un ejemplo medianamente cotidiano. La ciencia nos explicaría el enamoramiento de la siguiente manera. Digamos, entre un joven adolescente y una muchacha, una adolescente también. El joven se siente enamorado por ella, entonces lo diría así la ciencia.
El adolescente, por la etapa en la que se encuentra, que tiene tales y tales características, comienza a segregar una hormona. Esa hormona permite que tenga ciertos estímulos, que ante ciertos estímulos reaccione de una manera tal que se atrae o que es atraído en su atención, y su cerebro queda centralizado en eso que ha atraído su atención. Entonces esa hormona segregada casualmente en este instante de su vida le hizo fijarse en esa persona, que es una señorita de su edad más o menos, y le hizo concebir todo lo que ella dice, hace y prefiere como algo que es central para su propia existencia. Y eso se da por ciertos estímulos cerebrales que le hacen pensar y soñar en esa persona por mucho tiempo. Llegará un momento en que se acabe y la segregación de hormonas, y por lo tanto ya, secretación de hormonas, perdón, y por lo tanto ya el amor como tal disminuya o desaparezca. Eso diría la ciencia. Pero ¿qué nos diría esa persona? Esa persona nos podría estar diciendo que cuando se acercó a esa señorita, entonces sintió como sus rodillas temblaban y como en realidad su ser se identificó con ese otro ser, y la deseó tanto que el nerviosismo lo invadió y comenzó a sentir que su vida se había realizado plenamente porque había encontrado el amor, sobre todo cuando esa niña espabiló mirándolo a él, y él lo sintió muy sensual. Entonces, como vemos, las dos narraciones hablan de lo mismo. Bueno, una es una narración y la otra es una explicación de lo que pasa con las hormonas. Obviamente es una explicación que yo me inventé, no crean que es que así le pasó a todo el mundo o me pasó a mí. No, simplemente es un ejemplo para ver cómo la narración dice la verdad, aun cuando no exista una identificación plena con la otra persona, porque hasta ahora la conocía, no sabía quién era realmente, solamente le vio los ojos, sintió que eran similares, pero solo es sentirse. No hay una realidad, una comprobación allí. En la narración no la hay, y en la vida del muchacho seguramente tampoco. Simplemente era lo que estaba experimentando en ese momento. Pero es cierto todo lo que sintió y así lo percibió esa persona, y es cierto para esa persona. Entonces esa es la narración, ese es el mitos. Es decir, lo que se siente, lo que se vive, se expresa de manera narrativa. Y es verdad aun cuando la lógica no nos pida ciertas explicaciones, ¿sí? La lógica nos preguntaría, bueno, ¿y acaso ese tembloreteo que sintió en el cuerpo no será simplemente consecuencia de una secretación de hormonas? Eso nos preguntaría un científico, ¿sí? Pero al joven no le interesa la respuesta. Al joven le interesa es que en realidad, aunque sea o no sea a causa de hormonas, sintió una experiencia sensacional por esa muchacha, por esa señorita. El lenguaje de la ciencia es explicativo y por lo tanto pregunta muchas cosas y trata de dar respuestas. El lenguaje del mitos no es explicativo, solamente quiere transmitir. O sea, es expresión de algo. ¿Y en qué se centra? En lo que le parece importante para decirlo. Sí, el joven habló del temblor que sintió en el cuerpo, porque le parece que eso representa su sensación espiritual, física, mental. Todo lo que sentía en ese instante lo representa con el temblor. Un científico pregunta, pero eso es simplemente hormonal. Pero en realidad al joven no le interesa la explicación científica, porque no le aporta absolutamente nada. Él no le aporta si eso es de hormonas o no de hormonas, no le interesa, porque lo que realmente le aporta es que eso es consecuencia de un amor, y también es preámbulo para ese mismo amor. Eso es la ejemplificación. Bueno, sigamos para que eso no se haga tan largo. Resulta que esa es la diferencia entre el mitos y el logos. Es decir, eso quiere decir mitos, pensamiento mítico o espiritual o simbólico, y logos, pensamiento racional, científico o filosófico. Son dos caras
de la misma moneda, el mismo acontecimiento puede ser explicado de las dos formas. Solamente que al necesitar tantas respuestas, el pensamiento científico o pensamiento lógico, que es el mismo, no puede avanzar tanto. No puede avanzar más allá de lo que se pueda experimentar, tipo laboratorio, y no experiencia vital. Mientras que la narración puede ir más allá, puede llegar a decorar eso a partir de ciertos matices que le da a la niña. Digamos, la muchacha, la señorita brillaba. Esa es una manera de hablar que significa simplemente que llamó mi atención, ¿sí? Ella iluminó mi vida, entonces ella fue una persona muy importante para mí. Es decir, el pensamiento mítico se llena de adornos, que en últimas, dicen, es la experiencia vital que tuvo esa persona. Bueno, si ya entendimos la diferencia entre lo mítico y lo racional, nos dimos cuenta entonces de dos cosas. La primera es que no son iguales, hablan de maneras diferentes. Y la segunda es que dicen lo mismo, o más bien se refieren a la misma realidad. Una tercera cosa sería que ambos dicen la verdad. Si se hablan de la misma realidad es porque están diciendo la verdad. Ahora, ¿cuál es la verdad? Una, todos los adornos demás no son la verdad, son solo maneras de llegar a la verdad, ¿sí? Tanto en uno como en otro hay maneras de llegar a la verdad, pasos que se van dando poco a poco hasta que por fin se llega a la verdad. Pero la verdad es la misma, los pasos son los que varían, los que son diferentes. Y si ya entendimos esto, ahora ya estamos listos para entender por qué la Biblia dice la verdad, es real, y sin embargo no es científica y por lo tanto no podemos entenderla o no podemos pretender entenderla a partir del pensamiento lógico o científico. El pensamiento científico debe adecuarse a la Biblia para entenderla, porque la Biblia pues ya está escrita, ya eso quedó ahí como una tumba, no cambia, no varía. La ciencia sí se está realizando continuamente aún. La reflexión espiritual o también la reflexión teológica también debe adaptarse a la Biblia para entender, y debe adaptarse al mundo para interpretar esa Biblia con relación al mundo actual que vivimos. Eso sería por ahora como una introducción a lo que es la diferencia entre la Biblia y la ciencia, y por lo tanto eso nos respondería nos ayudaría a comprender que a la Biblia no hay que preguntarle nada que ella no diga. A la Biblia no hay que preguntarle por las esposas o la esposa de Abel si era su hermana o no era su hermana. No hay que preguntarle a la Biblia que si no era la hermana de Abel, entonces de dónde procedían, si es que hubo otra creación diferente a la de Adán y Eva. No hay que preguntarle eso por la sencilla razón de que en la Biblia está expresada una narración que se centra en esos aspectos que nos permiten entender la experiencia vital que tuvieron ellos. En este caso concreto, la experiencia del pecado de Abel, de quien comenzaron a existir otros personajes que fueron sus hijos, que también cometieron o reprodujeron el pecado de él, exceptuando algunos, de los cuales también podríamos decir que procede este señor Noé, al cual no se le tuvo que castigar con la desaparición en el diluvio, porque realmente no estaba cometiendo pecado. Es simplemente entender la experiencia de ellos, la experiencia de fe a partir de la narración. No podemos pretender entender el origen científicamente del mundo en el Génesis. No. Ahí no nos está explicando el origen científico. Nos está explicando es cómo las personas que lo redactaron, probablemente en el siglo XIV o XIII, quizá incluso en el siglo XII antes de Cristo, del siglo XII al XIV antes de Cristo, cómo esas personas entendieron la creación del mundo, y la manera como ellos entendieron eso, como ellos experienciaron la manifestación que Dios les hizo sobre la creación, ellos lo quisieron escribir de la manera como quedó en el Génesis, que seguramente es incompleta porque es lenguaje humano, lenguaje procedente de aquellas etapas de la humanidad en la cual se consolidó un pensamiento mítico.
no quiere decir que la Biblia sea un mito en sentido de mentira. No, la Biblia es mito en sentido de narración. Narración que no es científica, que explica la experiencia vital de ellos, que dice la verdad, pero que la dice prestando atención solo a aquello que a ellos, con su lenguaje mítico, convencía. ¿Sí? Si ellos hubiesen sido científicos, esa narración habría estado diferente, habría sido adecuada a la mentalidad en la que ellos podían entender. Es decir, si a ellos se les explicara como nos explicarían a nosotros el origen del mundo, entonces ellos no habrían entendido. Y el mensaje se les estaba dando a ellos, que tenían mentalidad mitológica o mítica. Eso es simple. Y con eso terminamos. Simplemente espero que hayamos entendido, que haya servido de algo. Gracias.